decisión de debilitar el país. ¿Cómo lo ves tú específicamente, mi querida Nubia, en el caso de lo que es la persecución es ahora de el general Yáñez en este, perdón que me repita, caso de responsabilidad del mando, porque es bien curioso el título que se le pone, ¿no? Se persigue por responsabilidad del mando, o sea, ojalá que nunca más exista un mando con responsabilidad y con eso te desarticularon cualquier fuerza armada y de orden que sea operativa. Absolutamente. O de qué manera ejerza ese mando sus funciones, va a ser absolutamente enjuiciado. Pero mira, primero, desde una visión sistémica, lo primero que tenemos que saber y estar absolutamente conscientes de que esto, como lo he dicho en otra oportunidad y como porque lo he logrado entender así, comienza a fraguarse el 12 de septiembre del 73. De alguna manera, las personas hoy en día aún se mantienen vigentes y con un alto nivel de prevalencia, incluso como referente de modelo, y me estoy refiriendo específicamente a Michelle Bachelet. Es una persona que ya en aquella época tiene una parte, una historia de vida que va impregnándose. Una persona que dice que pasó los mejores años de su vida en lo que era la Alemania Oriental. Eh, lo que vemos ahora en la casa de Salaquet es lo mismo, prácticamente los mismos personajes, de alguna, un poco renovados algunos, por el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero es la misma dinámica que vimos en su minuto en la casa del senador Girardi con la elección, y mira qué manera de estar vinculado con la elección del fiscal Abbott, Nacional Abbott en aquella época. Porque qué problema tenía la casta política en ese minuto. La casta política en ese minuto tenía el problema de estar siendo perseguida judicialmente, penalmente, por el financiamiento de la política. Hoy en día, ¿cuál es el problema que tiene la casta política? El problema que está teniendo la casta política es que no está bien pudiendo manejar con la misma facilidad que lo hacía como acorderos a una ciudadanía que confiaba ciegamente en ellos y que se había dedicado a agachar la cabeza y a trabajar y a construir. Entonces, eh, cuando se levanta la cabeza y comienza a mirarse la realidad, incluso un poco más, con una mirada de dron, te das cuenta que todo esto comienza hace muchos, muchos años, que finalmente comienza a concretarse específicamente. Tú hablabas recién del aporte del fondo cuarto, la destinación del fondo cuarto a la ley del cobre para la renovación del armamento, de los equipamientos, especialmente de las Fuerzas Armadas. Y cuando se amplía esta investigación, tú te vas dando cuenta que precisamente estas limitaciones comienzan a través del uso de la persecución penal, los medios de comunicación y las fuerzas políticas. A través de la persecución penal se levantan, se inventan, se hacen verdaderos montajes de causas, como es el caso Leopard, cuando se pretenden adquirir los tanques en el ejército, de parte del ejército, que se abre una arista del caso Fragatas, cuando la Armada pide efectivamente la modernización de sus fragatas, todo bajo el alero de Alamán como ministro de Defensa. Y básicamente lo que se intentaba era, y se selecciona precisamente a quiénes son los imputados, y se le imputa a la gente de la Armada ni más ni menos que traición a la patria. ¿Y a quién se les imputa? A quienes eran considerados los oficiales con mayor ascendiente sobre la tropa, a la gente que había estado con su gente, con quienes la tropa se identificaba. Y hablo de la tropa de los oficiales de menor grado y los suboficiales. Entonces, con quienes se identificaban y quienes ya estaban identificados también como eventuales líderes. O sea, ¿qué decir de lo que le pasó al general Bernales? Si en Chile jamás se había unido en una misma frase el general del pueblo. Entonces esta izquierda no podía soportar, no podía permitir que se consolidara una figura potente que viniera de los uniformes hacia la política. No querían un nuevo Ibáñez.
y estoy segura que terminan asesinándolo, y no podían asesinarlo en Chile, lo asesinan donde cualquiera que quiera asesinar a alguien es en Centroamérica. ¿En qué circunstancias? En la que el general Bernales, precisamente había sido elegido el líder de esta asociación de jefes de policía de América Latina, que estaba recibiendo un apoyo económico potentísimo de la DEA, de la CIA, para efectos de la persecución del narcotráfico. Y el general Bernales había sido elegido el director de directores. Y en esa reunión en Panamá era también para recibir 17 millones de dólares, que era la primera remesa de fondos para esos efectos, y que se iba a usar precisamente para potenciar y mejorar a las policías en la lucha en contra del narcotráfico. No podían permitirlo, y lo cortan desde un principio. Entonces, ya perdimos el miedo de decir lo que hemos venido observando. Tú hiciste alusión de, de las circunstancias en las cuales es elegido Abbott como fiscal nacional. Y Abbott fue elegido precisamente para evitar la persecución penal, el financiamiento irregular de la política de la mayoría en el más amplio espectro, porque esa investigación avanzó viento en popa por parte de Carlos Guajardo cuando se trataba de Penta, como una empresa particular, privada, eh, inyectando fondos a los partidos políticos de la UDI y Renovación Nacional. Pero cuando aparece Ponce Lerú a través de Soquimich, eh, inyectando fondos al PPD y al Partido Socialista, donde teníamos a una empresa, a una corporación como miembro y militante de un partido político socialista como el PPD, cooperando precisamente económicamente y sustentando económicamente el PPD, y de ahí recibiendo plata para las campañas, o sea, dentro de esa lógica jurídica absolutamente pervertida dentro de lo que es el sistema electoral. Y hoy la presidenta de aquella época es la ministra del Interior de este gobierno, Carolina Toá, que después de esa situación pasa a ser alcaldesa de Santiago, y se produce un desfonde de las arcas fiscales de la Municipalidad de Santiago, son alrededor de 17.000 millones de pesos. Entonces están acostumbrados a, a- a la apropiación, a la sustitución, al debilitamiento de las arcas fiscales con la plata de todos nosotros.